Buenas noches, doctor Américo Martín, ¿nos escucha? Sí, cómo no, buenas noches. Ajá, bueno, estábamos hablando un poco aquí sobre su participación del 22 de febrero último en el Colegio de Ingenieros, tenemos entendido, donde usted habla sobre Haya de la Torre. Y a propósito de que últimamente pues la temática política nos trae detrás de la palabra revolución, pero más allá de eso pues hay que nosotros atrevernos un poco a hablar de revoluciones pretéritas, y una de las más significativas que ha tenido esta parte del continente pues la trajo el combatiente y siempre polémico Víctor Raúl Haya de la Torre, y usted en sus 5 momentos en la vida de Haya de la Torre pues resume gran parte de esa situación. No sé, ¿qué nos podría decir usted? ¿Por qué hablar de Haya de la Torre en estos tiempos, doctor Américo Martín? Bueno, se hace de nuevo actual Haya de la Torre, al igual que Betancourt y José Figueres y otros de esa generación de demócratas contra las dictaduras, porque América Latina ha caído de nuevo en una situación muy incierta, donde se insinúan bajo formas progresistas regímenes que niegan la democracia, parcial o totalmente. Entonces, en ese caso, pues, el mecanismo que se viene empleando por parte de estas fórmulas antidemocráticas es considerar proimperialista o oligárquico a quien se opone a sus designios. Bueno, justamente por esa razón, el testimonio, el legado de Haya de la Torre es ese: demostrar que no se necesita negar la democracia para impulsar un proceso de transformación revolucionaria de alto contenido social, y ese fue el legado de su vida, y su obra está allí. Por esa razón vuelve a surgir Haya de la Torre, como también ha resurgido Betancourt. Ya hay varias obras sobre eso, y a mí me han pedido para un reportaje que se va a hacer un ensayo sobre Rómulo Betancourt, de modo pues que no nos extrañe eso. Eso es una forma de defenderse la democracia de la manera de descalificarla, tratando de hacer que presentar a la democracia como la expresión de intereses oligárquicos, cuando es exactamente lo contrario, y la vida toda de Haya de la Torre lo demuestra. Haya de la Torre se levantó contra la oligarquía y se levantó contra las dictaduras, e incluso algunas de rostro engañoso como Leguía, Augusto Leguía, en su oncenio él hacía una demagogia populista parecida a la que hemos presenciado recientemente en otras partes de América. Ajá, dentro de lo que usted nos plantea aquí, pues hay que, creo que pararse un poco en la ruptura, en el deslinde de la Internacional Socialista en Bruselas en 1927. ¿Usted cree que esté vigente eso actualmente? O sea, al margen de que mucha gente no lo conozca, ese deslinde que hace el APRA respecto al comunismo, y actualmente también existe esa pugna, ya que en Perú sabemos que está Alan García Pérez, el gobierno aprista, y incluso últimamente algunos comentarios o noticias dicen que hay cierta infiltración supuestamente comunista, venida de Venezuela o de Cuba. Todo eso lo podemos conversar dentro de breves momentos. Nos vamos a ir al noticiero Triple F, vamos a intentar tenerlo ahí al doctor Américo Martín, que no se vaya de la línea, por favor. Ya venimos dentro de breves momentos con la respuesta. Data aquí en Venezuela, que ha escrito y ha disertado al respecto, y no sé si nos está escuchando. Le habíamos planteado una interrogante sobre Bruselas, el Congreso ante la Internacional Socialista, donde se marca la ruptura prácticamente del APRA con el comunismo de aquel entonces, y de allí deviene tal vez esa vigencia que algunos, la crónica rutinaria de los diarios en Lima en especial, últimamente vienen mencionando sobre alguna injerencia extranjera de corte comunista, leninista en territorio inca. No sé si nos puede ampliar esa vigencia o esa perspectiva, doctor Américo Martín. Bueno, vamos por partes, ¿no? En primer término, el Congreso Antiimperialista de Bruselas, convocado por los comunistas en 1927,
Era un congreso amplio, en aquel entonces el movimiento comunista conservaba bastante prestigio, la Revolución Rusa había sido en 1917, o sea, apenas 10 años, y estaba creciendo, expandiéndose mucho la influencia del movimiento de la Tercera Internacional de los leninistas por toda América Latina. Pero había surgido un extraño movimiento en 1926, un año antes de Bruselas, que era el APRA. En 1926 se funda el APRA. El APRA entonces aparece como una alternativa no de derecha sino de izquierda, pero para disputarle la clase obrera y el pueblo latinoamericano al Partido Comunista, pero con la ventaja de que lo hacía desde una perspectiva nacional, no una perspectiva eurocentrista. Entonces, el primer intento del movimiento comunista fue ganarse a Haya de la Torre, que era como el inicio de un proceso de formación de movimientos de izquierda, pero nacionalistas, antiimperialistas, pero no comunistas, sino por el contrario democráticos. Entonces esto lo vieron los comunistas como un peligro y trataron de ganarse a Haya de la Torre, lo invitaron al Congreso Antiimperialista de Bruselas y allí se produce la ruptura porque no hubo manera de conciliar las tesis del APRA con las tesis del Movimiento Comunista Internacional. Entonces Julio Antonio Mella hace un artículo ofensivo contra el APRA, titulado así, ¿qué es el APRA? Entonces a ese artículo le respondió Haya de la Torre con su famoso libro El antiimperialismo y el APRA, donde prácticamente demuele las tesis de Mella, quien a la sazón ya había muerto porque fue asesinado en México por el dictador Gerardo Machado. Ahora, yo quiero que retengan esto. El surgimiento de movimientos como el APRA, Acción Democrática, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia y otros, cortaron la influencia creciente que tenían los comunistas en la juventud y en el pueblo y en los trabajadores. La cortaron porque el enfoque era los comunistas o los amigos de los Estados Unidos o los amigos del imperialismo. Entonces la presencia de estos partidos que sacaba el problema de ese enfoque resultaba indigesto y peligrosísimo, y por eso pues se lanzaron una fuerza tremenda a combatir estos intentos, sin éxito, porque estos movimientos pues cubrieron toda una época, ganaron, los comunistas quedaron reducidos a una posición bastante débil, y el territorio latinoamericano lo ganó un movimiento que se declaraba como marxista americano y luego ni siquiera marxista, pero antiimperialista y al mismo tiempo democrático. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora pasa que, vamos a decir que este movimiento radical, extremista, ha tomado un nuevo impulso, porque aunque en el caso de Cuba estamos en presencia de un proceso que probablemente conduzca a una apertura del gobierno de Cuba bajo la dirección de Raúl Castro, hay muchos signos en ese sentido. Bueno, de todas maneras, alrededor del presidente Chávez pues se ha formado como un compacto de varios países y movimientos que pretenden lograr la hegemonía internacional. En ese sentido, el gobierno de Venezuela ha sido acusado de no llevar su influencia por una vía simplemente ideológica, sino financiando movimientos y tratando de alentar a todos aquellos que puedan atravesarse en el camino de movimientos democráticos. Este fue el caso de Perú con Ollanta Humala, que se le acusó de ser financiado desde Venezuela. Yo no estoy afirmando que lo haya sido, pero simplemente se acusó con bastante insistencia, y finalmente esto dio como resultado que se repitiera el esquema histórico, que el APRA se le atravesó a este intento, ganó Alan García las elecciones, y ahora Alan García ha consolidado su poder. La economía peruana está creciendo con un fuerte contenido social y el APRA está otra vez allí al frente del país. Este Alan García es totalmente diferente al Alan García que antiimperio, el no pago de la deuda externa de su primer gobierno. Mira, las imprudencias de un gobernante no necesariamente tienen que ver con su ideología. El fracaso de Alan García en su primer gobierno lo admite el propio Alan García, con esas medidas que eran casi desplantes, que tuvieron efectos contraproducentes. Pero yo no quisiera referirme a eso, al éxito que un gobernante aislado tenga o no tenga. Quiero referirme a ese postulado de Haya de la Torre, que fue en su momento
visto como una grave transgresión moral y una forma de identificarse con el imperialismo, hoy en día lo practica hasta Cuba. Todos los países, Venezuela tiene relaciones con los Estados Unidos y es el principal suministrador de petróleo en América Latina, y es el principal valor de exportación venezolano es el petróleo, y el principal mercado sigue siendo los Estados Unidos. De manera que hay una demostración de que en el caso venezolano, en mi opinión bastante burda, pero entra dentro de esta definición de Ayala Torres, que se puede competir, se puede luchar y al mismo tiempo tratar y negociar en pie de igualdad. Esa fue la tesis planteada por ahí, y ahora en todas partes pues se está aplicando como algo normal y natural sin reconocerle derechos de autor a ella. Ok, también dentro de lo que ya sería el análisis de Alan García Pérez, él en su libro El futuro diferente pues nos dice que él le agregaría una modalidad también diferente a la que planteaba Ayala Torre en el antiimperialismo y el APRA sobre la relación con el imperio. De acuerdo a su experiencia gubernativa, dice que la modalidad de los circuitos financieros es la que por allí él vio emerger. En el mundo en crisis, la dominación esencial era ya la deuda externa, y al interior de cada uno de los países subdesarrollados, sus economías improductivas reconocían como la principal fuente de riqueza el manejo del dinero, su rotación y el aprovechamiento del interés. De allí su posición incluso extrema con respecto a la banca, llegando al extremo de estatizarla en algún momento de su gobierno. También otro dato importante que por ahí lo podríamos emparentar un poco con los planteamientos revolucionarios vigentes actualmente en América Latina. Una revolución no puede ser un hecho nacional, sino que tal cual lo anunció Ayala Torre, el antiimperialismo tiene que ser una obra continental. Escribe Alan García Pérez en El futuro diferente. También dice él lo siguiente: el futuro diferente, al mencionar los circuitos financieros como la última modalidad de dominación externa y organización interna, quedó claro que la relación entre los ricos y los pobres de la tierra ya no tenían el sentido de la creación de valor material por la compra de materias primas o la instalación de industrias, y por ahí emerge el no pago de la deuda o pago de solamente el 10%. Luego también limitar el pago al propio Fondo Monetario Internacional significaba dejar de lado todas sus recetas económicas, y eso fue un verdadero hito. Fue el primero en quitar, transgredir esas recetas que eran casi automáticas por parte de todos los gobiernos hasta ese entonces en América Latina. ¿Lo hizo quién? Alan García Pérez I. Más adelante apareció el Plan Baker, y pare usted de contar de los intentos norteamericanos o imperialistas para lograr de alguna forma que Alan García pues se calmara y evitara la transgresión que estaba sosteniendo con el imperio de aquel entonces. Finalmente, otro dato importante que se lo traemos a colación al doctor Américo Martín sería que las cartas de intención del Fondo Monetario pues simplemente siempre han sido repetitivas, es decir, pagar la deuda, devaluar la moneda, aumentar sus intereses internos, bajar el consumo, impulsar la inflación, devaluar otra vez la moneda, y así sucesivamente. Este cuento de nunca acabar se terminó con el planteamiento de Venezuela, ¿o usted cree que eso habría que traerlo a vigencia? ¿Cómo actualizar todo aquello? Bueno, son demasiadas cosas que me has dicho. Por ejemplo, en la parte de la vocación internacional para enfrentar al imperio desde América Latina y de posiciones democráticas, bueno, Ayala Torre funda en 1924 el APRA como un movimiento interamericano, no como un movimiento peruano. En el 26 surge el partido APRA peruano, pero la primera idea que tenía Ayala Torre es que todos los americanos deberíamos unirnos para competir, enfrentar el imperialismo, pero al mismo tiempo negociar con él. Era la tesis de él en esa temprana fecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Alan García? Lo que pasa con Alan García es que él entra en una época distinta, entra en la época de la globalización, entra en la época de la internacionalización del mercado, donde ya es muy difícil construir un país, una economía totalmente sobre la base del proteccionismo, como se intentó en los años 60, es decir, limitando y controlando el acceso de capitales cuando ahora son necesarios, además porque traen tecnología. Este es un problema actual de mucha envergadura, y este problema está en el centro de la discusión de toda la socialdemocracia europea, que yo te lo formularía así. Ya la socialdemocracia no puede convertirse en un factor contrario al progreso. El progreso está asociado a la internacionalización, lo que se llama la globalización,
que es la manera de entrar en contacto con las fuentes principales de tecnología y de inversiones. Pero al mismo tiempo, la globalización tiene ese aspecto positivo, pero tiene como aspecto negativo que a las naciones menos preparadas las convierte en furgón de cola de una economía internacional. Bueno, la cuestión está demostrado que el problema no es entrar, el problema es cómo entrar. Y aquí vuelve la vieja tesis de Ayala Torres, cómo negociar de manera que tú no tienes porque estás sacrificando tus posiciones, como lo acaba de demostrar Chile. Chile firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos donde no tiene nada que quejarse Chile, todas sus exportaciones han aumentado, el empleo ha aumentado y y el comercio se ha diversificado, y Chile ha firmado 50 tratados de libre comercio con países en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Entonces, ha entendido bien Chile, el partido del gobierno socialista actual de Chile, el manejo de la dimensión internacional de la negociación y el desarrollo de sus propias fuerzas productivas internas. Cuando Alan García llega al poder en su primer tiempo, bueno, no tiene claro el problema internacional, y entonces él apela a los viejos mecanismos del proteccionismo que rigieron en América Latina durante una década, es decir, más de una década, de 1960 a 1980, 2 décadas. Y esas 2 décadas que al principio sirvieron, ese proteccionismo, para que hubiera un resurgimiento industrial, finalmente se estancaron porque no podía vivir ese proceso industrial con el mercado interno nada más, tenía que salir al extranjero, y para salir al extranjero tenía que romper las barreras arancelarias y buscar otro tipo de integración con el mercado mundial. ¿Qué es lo que está planteado en este momento? Eso no lo entendió Alan García, y Alan García asumió una actitud que fuera de la realidad. Con el no pago de la deuda es una cosa que lo perjudicaba enormemente, no solo con los acreedores, lo perjudicaba con cualquier otra fuente de posible inversión de capital, porque se encontraban con que había un gobierno que sencillamente no iba a cumplir unos acuerdos internacionales, unos contratos de deuda, de manera que eso lo entendió después Alan García, y por eso en su segunda vuelta viene con un mejor criterio, va a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, guiándose por la experiencia de Chile. Ya lo firmó ya. Bueno, doctor Martín, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Ya estamos terminando el programa de hoy, y sería oportuno más adelante, volver a retomar su presencia aquí para alargar un poco más esta conversación, que nos permite profundizar un poco más en lo que significó o lo que significa la vigencia histórica del APRA como tal en América Latina, a propósito de este contrapunteo político que actualmente entre Perú y Venezuela pues existe, y gracias a Dios en una relación diplomática abierta y clara, al menos hasta el momento, ¿no? Es su despedida, por favor. Bueno, hasta luego, estoy a la orden de ustedes. Ok, le agradecemos por su participación. Bien. Saludo a todos los que están escuchando esto, porque esta es una de esas oportunidades donde podemos hablar algo más que lo anecdótico, algo más que lo escandaloso, que tiene su importancia, pero no más que el conocer las raíces de por qué las conductas políticas. Así es. Las raíces son interesantes de conocerlas. Por ejemplo, saber de que Alan García en su gobierno inicial también utilizó tasa de cambio, hizo drásticas medidas relacionadas con los intereses de la banca, y pare usted de contar cualquier semejanza con lo que actualmente acontece en Venezuela, pues revise un poco la historia de Alan García I para que usted se dé cuenta de que fue parte del planteamiento antiimperio del momento, y no le fue bien a Alan García. Venezuela cuenta con energía petrolera, recursos, y también con algunas situaciones bastante apristas, seguir negociando con el imperio a través de la energía.